Buenas. Hoy lo que vamos a ver es cómo elegir los materiales que vamos a utilizar en la instalación eléctrica. Ya habíamos visto lo que era la dimensión de los conductores en la clase anterior. Determinamos la sección del cableado que vamos a usar. Circuito 1 de 1,5 milímetros cuadrados, el 2, el 3 y el 4 también de 2,5 milímetros cuadrados. La línea principal quedó de 6 milímetros. La puesta a tierra general va a ser de 2,5 milímetros cuadrados y la puesta a tierra que va desde el tablero a la jabalina de 6 milímetros cuadrados. Esto lo vimos en la guía EA en la clase 17. Luego también determinamos el tamaño del electroducto y el tipo de caño, en este caso para el tramo TG-A, que quedó de una longitud de 2,92 metros. El diámetro de la cañería dotada es 16 milímetros. El tipo de caño a usar es metálico de 3 cuartos, que sería 18,75 milímetros. El tramo recto que vamos a pedir va a ser de 3 metros, va a tener dos abrazaderas, dos uniones para la caja, dos cuplas y una curva a 90 grados. Esto lo vimos en la guía EA, la clase 21, que sería de canalizaciones, dimensionamiento y elección del tipo adecuado de las mismas. Debemos determinar también la cantidad total de caños y accesorios en una tabla como la que tenemos a continuación, en donde vamos a tener el tipo de caño a usar, en este caso caño metálico de 3 cuartos, que serían 18,75 milímetros, el diámetro exterior que calculamos anteriormente, y la longitud total que voy a comprar de ese tipo de caño. En este caso 3 metros serían para toda la casa, si fuera el caso. La cantidad de abrazaderas que voy a comprar para ese caño metálico, la cantidad de uniones para ese caño, la cantidad de cuplas para ese caño, las curvas, pero ya en las cantidades totales que voy a necesitar en toda la casa. Por ejemplo, acá tenemos el caño corrugado de 3 cuartos, que vamos a necesitar 30 metros, 20 uniones para conectar el caño a la caja, cuplas vamos a utilizar 10. De esta manera tendríamos que seguir con los distintos caños que vayamos a utilizar. Luego, también ahí en esa clase determinamos los tramos, es decir, la longitud de el tramo. En este caso vimos el ejemplo del tramo TG-A, que nos quedó que iban a ir dos conductores de 1,5 milímetros, 4 conductores de 2,5 milímetros, de 4 y de 6 milímetros no iba a haber conductores en ese tramo, 3 conductores de puesta a tierra de 2,5 milímetros y la longitud es de 2,92 metros. El tramo que estuvimos analizando es el tramo del tablero general a la boca de iluminación A. Aquí tenemos los mismos tramos. Ahora vamos a hacer sobre ese tramo el cálculo de la cantidad de cableado que vamos a necesitar. Previamente a esto vamos a determinar los tipos de cajas que tenemos. En este caso tenemos la caja Miñón de 5 por 5 centímetros. Fíjense que tenemos
remarcado, además de las medidas básicas de la caja, tenemos los diámetros máximos que soporta la caja en cuanto a poder agregarle o conectarle un caño. En este caso el diámetro máximo o el caño más grande que se le puede acoplar a esta caja es de 3/4. Esto es así debido a el tipo de circuito que yo voy a poder implementar con estos accesorios. De ahí se deduce que por más que yo compre un caño de 1 pulgada, para conectarlo a una caja miñón voy a tener que modificar el diámetro, lo cual no es aconsejable. También tenemos la posición en la que se debe instalar. En este caso, la posición en la que se debe instalar es esta que está acá, o por lo menos la posición que recomienda el fabricante. Tenemos la caja rectangular normal de 5 por 10 milímetros, que también tiene la posición en la que se debe instalar. Fíjese que todos tienen otro círculo que está acá, que esta perforación que está acá sirve para poder conectar la tierra. Acuérdense que el cable de tierra tiene que llegar a la caja y conectarse a la caja físicamente, además del circuito. Pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente lo que sería la instalación de tierra. Tenemos los diámetros máximos que van a soportar, en este caso, en los orificios de atrás, que serían estos dos, soporta 3/4. Los dos de abajo también son de 3/4, pero los de costado son de 3/4 o 7/8. ¿Ya? Ahí ya tengo dos tipos de caño que puedo llegar a utilizar. También vienen en la versión profunda de las cajas rectangulares con otros tipos de diámetros que va a soportar. Fíjense que este tipo de caja rectangular profunda va a tener diferentes medidas, obviamente, y el diámetro de caños que va a poder soportar en este caso es de 3/4 a 1,5 pulgadas de este lado. ¿Tá? Estamos trabajando sobre este tipo de cajas, cajas metálicas. Después cada fabricante tendrá su versión de cajas galvanizadas, cajas de PVC. Cada fabricante tiene las dimensiones propias de su producto. Tenemos la caja octogonal de 10 por 10 que va a tener las medidas de la forma en la que se debe instalar según el fabricante. Fíjense, este sería la parte horizontal y esta la parte vertical, y tengo que instalarlo con uno de los orificios para sujetar algún artefacto de iluminación en diagonal al otro, ¿no? Tal como se ve en el plano y en la imagen. Después obviamente tengo las medidas de los caños que puede llegar a soportar. Tenemos la caja octogonal en la versión profunda, ¿tá? En este caso es idéntica a la anterior, solo que la profundidad es de 61 milímetros. Por eso una caja profunda. Después tenemos la caja cuadrada, que sería de 10 centímetros por 10 centímetros, donde nos indica la posición en la que se debe instalar, que es esta que está acá. Nos indican los diámetros máximos que soportan de cañería y demás aspectos. Esto en cuanto a las cajas que vamos a instalar. Después tenemos lo que sería la caja de paso o derivación, que viene en este caso para este fabricante en dos profundidades. Una es la profundidad de 8 centímetros y viene en las siguientes dimensiones: 10 por 10, 10 por 15, 12 por 12, 15 por 15, 15 por 20, 15 por 30 en centímetros. ¿Tá? Esto en cuanto a las cajas de paso o de derivación.
Después tenemos el mismo modelo, pero para profundidad de 10 centímetros. Lo que sería la caja del tablero eléctrico, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el cálculo específico que hay que hacer en cuanto a ese tema. Una vez que vimos lo anterior, tenemos que determinar ahora ya por boca. En este caso tenemos la boca TG, que es del tablero general, que la dejamos en blanco porque todavía no realizamos los cálculos pertinentes. Tenemos la boca A, en donde vamos a tener el tipo de caja a utilizar, que sería una octogonal. Y en la descripción podemos agregarle que va a ser una caja octogonal de chapa galvanizada. Es un suponer. Después tenemos la boca A minúscula, que va a ser una caja rectangular, y podemos anotar que va a ser una caja rectangular de chapa galvanizada. Tenemos la boca de paso 1, que va a ser una caja octogonal. La boca 1, que va a ser una caja rectangular. De esta manera nosotros vamos a ir anotando en cada boca qué tipo de caja voy a usar. Este es el primer listado de materiales que estamos haciendo, además del que hicimos anteriormente, que era el listado de las cañerías. En las clases anteriores hicimos el listado de las cañerías. Ahora deberemos volcar, una vez que terminemos con la cantidad de cajas por boca, digamos, de todos los ambientes de la casa, volcar esos datos en una tabla en donde vamos a tener la cantidad total de cada tipo de caja, ya que las cajas se repiten. O sea, las rectangulares son siempre rectangulares, las octogonales son siempre octogonales, entonces vamos a, en una tabla como esta, volcar la cantidad de cajas octogonales, en este caso de chapa organizada, vamos a tener 4. Las rectangulares van a ser 20 y las miñón van a ser 4. Después lo que tenemos es en la subcláusula 771.12.3.13.5, que sería la identificación de los conductores. Lo pueden ver en la página 183 del manual del instalador electricista o en la reglamentación en la página 84, en donde nos va a indicar en el punto A la siguiente tabla, que nos muestra que la línea 1 o la fase R se debe designar de manera alfanumérica con una identificación que lo nombre como L1 o de castaño marrón. La línea 2 o fase S, L2 o en color negro. La línea 3 o fase T es L3 o color rojo. El neutro va a estar designado con la letra N o celeste o azul claro. El conductor de protección, que es la PE, va a tener que ser siempre verde o amarillo, es decir, es bicolor. Y tenemos aquí la imagen ya con los colores. Eso en cuanto a el tipo de color o código que voy a necesitar a la hora de hacer el cableado. Estos son los que nos dice la reglamentación en el punto A. El punto B nos indica que los conductores de la línea fases deberán identificarse con los colores antes mencionados, excepto celeste, azul o verde, amarillo y el verde amarillo. Es decir, puedo llegar a utilizar otros colores cuando sea necesario, pero que no sean ni el celeste ni el verde amarillo. Siempre tenemos que tratar de respetar los colores que nos indica la reglamentación, que sería el marrón, el negro o el rojo, para las fases. En estos casos se deberá identificar también unívocamente cada conductor en los extremos de cada tramo, mediante cintas de colores normalizadas o sus denominaciones, anillos u otro método de identificación indeleble y estable en el tiempo. Es decir, yo tengo que, si voy a tener más de una fase en nuestra instalación eléctrica, debo marcar a qué fase pertenece cada cable. El punto C nos indica que para el conductor de línea fase de una distribución monofásico, ¿tá?,
podría utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados anteriormente, es decir, el marrón, el negro o el rojo, cualquiera de esos tres colores cuando estoy trabajando en un circuito monofásico. Si una alimentación monofásica parte de una alimentación trifásica, es decir, antes del tablero monofásico tengo un tablero trifásico o tengo un circuito monofásico, debo respetar el color de la fase que viene de la línea principal, es decir, del tablero trifásico. El punto D nos indica que para funciones distintas a las indicadas en los puntos anteriores, es decir, para retornos de los circuitos de comando de alumbrado, para un ventilador, etc., no deben utilizarse los colores destinados a la fase, los que son destinados al neutro, ni a la protección, ni tampoco el verde amarillo separadamente, es decir, el cable verde solamente o el cable amarillo solamente no se usa para evitar confusión. Si por razones de fuerza mayor podrán utilizarse con los conductores de línea, pero no el celeste, el azul o el verde. Es decir, en el caso de que yo deba utilizar alguno de los tres colores marrón, negro o rojo, puedo llegar a utilizarlo, por lo general se usa el negro, pero no debo utilizar nunca ni el celeste ni el verde amarillo. Y debo identificar claramente el fin que va a tener ese conductor. El punto E nos indica que los cables que se utilicen como conductor de protección de puesta a tierra, digamos, P, deben tener cubierta color verde amarillo. Por esa razón, cualquiera sea la instalación, forma de montaje, tipo local y tipo de riesgo, y para evitar confusiones no se permite el empleo de cables construidos con cubierta exterior color verde amarillo, ni cubierta color verde ni cubierta color amarillo. Es decir, solamente el color verde y el amarillo está destinado a los cables de protección. Y el punto F, los cables que se utilicen como conductor neutro deberán tener cubierta color celeste o azul claro. Por esta razón, cualquiera sea la instalación, forma de montaje, tipo local y de riesgo, y para evitar confusiones no se permite el empleo de cables construidos con cubierta de color celeste o azul para un uso que no sea el del conductor neutro. El punto G habla de los cables multipolares. Cuando estos incluyan el conductor de puesta a tierra, dado que contienen conductores activos, no podrán tener cubierta exterior de color verde amarillo, ni cubierta color verde, ni cubierta color amarillo. Eso en cuanto a lo que sería cómo identificar los cables en una instalación eléctrica. ¿Cuál sería la regla que yo tengo que seguir? Después tenemos esta tabla que armamos anteriormente, en la clase anterior, en donde habíamos determinado, según el tramo TG-A, la sección de cables de 1,5, que iba a haber dos cables de 1,5, 4 cables de 2,5 milímetros, 3 cables de puesta a tierra y la longitud. En base a esa tabla la vamos a tener que modificar para esta, en donde la parte superior va a ser la misma, la de los tramos también, solo que vamos a dividir, si es necesario, por ejemplo, el cable de la sección de 1,5, le vamos a agregar el destino, en este caso va a ser de retorno, y se van a mantener los mismos dos cables. Pero las líneas que eran para tomas o circuitos especiales las vamos a dividir en fase y neutro. F de fase y N de neutro. En este caso tenemos que los 4 conductores que pasaban por este tramo de 2,5 milímetros se van a transformar en dos cables o dos conductores para fase
y 2 conductores para el neutro. Fíjense, aquí tenemos ya marcado. Nos quedaron 2 cables para retorno de 1,5 milímetros, 2 cables para fase de 2,5 milímetros, 2 cables para el neutro de 2,5 milímetros, cables para fase y neutro de 4 milímetros no tenemos en este tramo. Para fase y neutro de 6 milímetros tampoco tenemos en este tramo. Y tenemos 3 cables para puesta a tierra de 2,5 milímetros para este tramo. Eso es lo que vemos hasta ahora. Después la parte de puesta a tierra la vamos a ver en profundidad más adelante. Pero a priori tendríamos que hacer este cálculo y después modificarlo en base a lo que veamos más adelante de puesta a tierra. De puesta a tierra general de 6 milímetros no tenemos en este tramo. La longitud de la cañería es de 2,92 metros y la longitud del cableado va a ser siempre unos 20 a 30 centímetros superior a la de la cañería. Esto es para poder tener unos 15 centímetros de cable para trabajar cómodamente en las conexiones que tengamos que realizar en cada caja. Ahora, con esos datos anteriormente vistos y de ese tramo, lo que hice fue sumar, en este caso, cables de 1,5 que se van a utilizar para el retorno, serían 6,3 metros. Porque sumamos los dos cables de 3,15 metros. Y el color que yo elegí para el retorno va a ser blanco. Cables de 2,5 milímetros para fase va a ser 3,15 metros y va a ser rojo. Cables de 2,5 para el neutro van a ser 3,15 y va a ser celeste o azul. Cables de 2,5 para puesta a tierra van a ser 9,45 metros y va a ser el color verde y amarillo. Cables de 4 milímetros para fase va a ser rojo, pero no hay ninguna medida hasta ahora. De 4 milímetros para neutro va a ser celeste o azul, pero en este tramo no hay. De 6 milímetros va a ser rojo para fase, pero todavía no tengo cantidades. Del neutro de 6 milímetros va a ser celeste o azul, todavía no tengo cantidad. De 6 milímetros de puesta a tierra va a ser verde y amarillo, pero aún no tengo cantidades. Lo que deberemos ir haciendo es sumar cada tramo e ir volcándolo de a poco a esta tabla para de esta manera tener la cantidad de cable a utilizar de 1,5 milímetros, para qué lo voy a utilizar y de qué color va a ser. Lo mismo con los cables de 2,5 milímetros, con los de 4 y con los de 6. Ahora bien, estando definidas las dimensiones de los caños y el tipo de salida, es necesario proceder a la elección de los componentes eléctricos que instalaremos en dicha caja. Las medidas físicas de los componentes a montar en las cajas vienen prefijadas, o sea, están estandarizados, y solo deberemos prestar atención a la cantidad de amperes o amperaje que deberá soportar dicho componente. Por ejemplo, para tomas de uso general se usan tomas que soportan hasta 10 amperes. Para tomas de uso específico se usan tomas que soportan hasta 20 amperes. Por ejemplo, de toma de uso específico va a ser un toma donde se va a conectar un aire acondicionado. Entonces la ficha del aire acondicionado es para tomas de 20 amperes debido a su consumo. De manera análoga se deben elegir los interruptores que van a soportar las cargas que van a controlar. Ahora bien, la designación de los elementos que se instalarán se hace caja por caja. Esta es una de las maneras. Entonces tenemos dos tomas de 10 amperes. Significa que vamos a tener la caja con el
bastidor, la tapa y los modulitos para 2 tomas de 20 amperes. Se sobreentiende que si no aclaro para qué tipo de caja es para una caja rectangular. Tenemos las dos versiones, versión horizontal y versión vertical, para 2 tomas de 10 amperes. Si pido un toma de 20 amperes, me van a dar un producto como el siguiente. Si le pido un punto, cuando hablamos de un punto sería una tecla, ¿está? Nos va a dar un producto como el siguiente. Una combinada, en este caso el producto es para hacer un circuito con luces combinadas. Una combinada más un punto, en este caso es una de las teclas es para combinada y la otra es para un punto, una tecla normal. Un toma de 10 amperes para caja millón, ahí ya le agregué para qué tipo de caja es, entonces me van a dar el bastidor con la tapa y con el módulo de 10 amperes de toma. Ahora, si yo pidiera un toma de 10 amperes más un punto, me van a dar un producto como el siguiente. Me voy a tener un interruptor, un modulito ciego y el módulo de 10 amperes de tomas. Ahora recordemos que para instalaciones nuevas está prohibido este tipo de uso de las cajas, ¿tá? Tiene que ir por cajas separadas. También podemos tener 2 tomas de 10 amperes más un USB, como el que se muestra en la imagen, lo cual es muy útil hoy en día que tenemos muchos artefactos que se conectan a través de un puerto USB. Si hablamos de luminaria, vamos a tener un portalámpara de techo colgante, como el que se muestra en la imagen, un portalámpara de obra, es como el que está ahí en la imagen, un ventilador. Fíjense que ahí dice un ventilador, no dice un ventilador más luminaria, ¿tá? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de proyectar y a la hora de que se compre el producto. Un farol exterior, por ejemplo. Un control de ventilador externo. Este es el que va atornillado en la pared. Y un control de ventilador con módulo dimmer. Este es el que se pone en la caja que vimos anteriormente. Va incorporado a la caja rectangular. La otra manera de designar los elementos que voy a comprar para instalar en instalación eléctrica es utilizar la forma de construcción que van a tener cada elemento, caja por caja. El bastidor, la tapa y los módulos, que dependerán de cada fabricante. Ahora, si tenemos esta habitación, que sería el dormitorio 1, vemos que tenemos el tablero general, la boca 1, la 2, la 3, la boca de paso 1, la boca de A, guión ventilador, y la boca A mayúscula. Esas son las bocas que yo tengo en el dormitorio 1. Ahora vamos a proceder a elegir los elementos que vamos a colocar en tales bocas. Tenemos la tabla, que va a ser la tabla para determinar los elementos eléctricos por boca, y va a tener el ambiente en donde yo voy a trabajar. En este caso el ambiente va a ser el dormitorio 1. Cuando hablamos de los elementos que voy a instalar, los interruptores, las bocas de efecto, se estila, digamos, trabajar por ambiente, porque después vamos a ver que también depende, además de qué es lo que voy a instalar, entran en juego las cuestiones decorativas de cada cliente. Tenemos 3 columnas: la de boca, tipo de caja y el elemento eléctrico a instalar. En la de boca, bueno, van las bocas que hay en esa habitación: tablero general, la boca A, la A minúscula, BP1, la 1, la 2 y la 3. En el tipo de caja va la caja
que va a estar instalada en cada boca, ortogonal, rectangular. Y en el elemento eléctrico a instalar, ahí vamos a poner lo que vimos recientemente. Entonces, en la boca A, que lleva una caja ortogonal, va a ir el ventilador de techo con luminaria en este caso. Es decir, va a ser el ventilador y va a tener un portalámpara para poner una luminaria. En la boca A minúscula, que va a ser una caja rectangular, va a tener un punto más un módulo dimmer para el ventilador. El punto va a ser para prender la luminaria del ventilador y el módulo dimmer para controlarlo. La boca de paso 1 va a ser una caja ortogonal y lo único que voy a necesitar es la tapa plástica blanca, en este caso, para taparla. Las boca 1, las 2 y la 3 van a tener dos tomas de 10 A. Eso es lo que armamos en esta tablita para el dormitorio 1. Deberíamos hacer lo mismo para el dormitorio 2, para el baño, para el garage, para la cocina, para el patio, etcétera, etcétera. Esta es la hojita con la que el cliente va a tener que ir a comprar los módulos eléctricos, ¿tá? Las tablas anteriores eran para la cantidad de caños, de cable y del cableado. Esta es la tabla en la que más tiene que estar presente el cliente, ya que vienen todas las cuestiones decorativas y de diseño. Tendría que ir el cliente y, por ejemplo, de una marca tenemos la tapa Helux del modelo cristal. Tenemos este tipo de modelo para estos tipos de cajas. Este es otro modelo con diferentes colores, más brilloso, plateado. También tenemos los interruptores de la fábrica, ¿tá? Si es con luz, si es sin luz, si tiene el dibujito del timbre, si no lo tiene. Si en un módulo yo tengo dos interruptores o uno, o cómo va a ser el dimmer. Distintos tipos de tecla. Una tecla del tamaño entero de la caja, por ejemplo. Los módulos para toma corriente, el doble que viene junto o los modulitos por separado. Los módulos electromecánicos, por ejemplo, lo que ya resalta a la vista es el módulo USB. Entonces yo puedo poner en un lugar un modulito donde esté el USB para cargar el celular y dejo de usar los cargadores, simplemente tendría que ir con el cablecito. El módulo para el televisor, el módulo para internet de red, el módulo para la protección de alta y baja tensión, módulo para que me indique qué tensión tengo yo en la instalación eléctrica. Es decir, este tipo de cosas, teniendo en cuenta ya el diseño de las teclas, de los interruptores, el formato estético final del producto, es en el que más tiene que estar o el que va a elegir el cliente cuando vaya a la casa de electricidad del lugar donde estén. Se recomienda que también, además de ir el cliente, vaya el electricista para orientar en su momento en algunas dudas que surjan o ver qué se puede y qué no se puede instalar. Esto sería hasta ahora lo que venimos trabajando en cuanto a lo que es la instalación eléctrica y el cálculo del listado de materiales. Después en las clases sucesivas iremos viendo el cálculo del tablero general. Antes de ver el cálculo del tablero general, digamos del gabinete, tenemos que analizar el tema del cálculo de los elementos de protección, la térmica, el disyuntor. Una vez que definamos eso, tenemos que analizar el cálculo de la puesta a tierra y cómo se va a implementar. El cableado provisorio ya lo anotamos, después tenemos que ver lo que nos dice la reglamentación en cuanto a eso y demás cuestiones para tener el proyecto eléctrico general. Aquí en la carpeta del proyecto
Instalación eléctrica domiciliario. Hasta ahora tenemos los siguientes contenidos: dato del proyecto, croquización, superficie límite de aplicación, grado de la electrificación, puntos mínimos de utilización, circuitos del proyecto, canalizaciones, cálculo de demanda de potencia máxima, cálculo de grado de electrificación, de la sección de los conductores, de los elementos eléctricos que vamos a instalar y los anexos. Vamos a hacer un repaso por lo que serían los circuitos del proyecto. Aquí es donde dividimos ya los 4 circuitos. Las canalizaciones, donde teníamos el esquema general de donde irían las cajas en una pared normal, las paredes específicas de la cocina y el baño. Aquí ya tenemos la tabla de la canalización. La característica constructiva, qué caño voy a usar. En este caso está solamente llenado el tramo TG-A. Faltaría llenar los otros tramos. El tramo para determinar acá la tabla. Aquí tenemos la tabla para determinar el tipo de caja que va en cada boca: octogonal, rectangular, metálica, galvanizada, etc. Este es el punto de cálculo de demanda de potencia máxima simultánea, que ya lo habíamos visto anteriormente. Cálculo de grado de electrificación, que ya se vio. Cálculo de la sección de los conductores, que también ya lo vimos. Aquí en cálculo de la sección de los conductores tenemos la tabla en donde volcamos, en este caso hasta ahora, las secciones de los circuitos de la línea principal, la puesta a tierra y la puesta a tierra general del tablero. Acuérdense que lo que es puesta a tierra todavía tenemos que hacer los cálculos y la revisión de eso según la normativa. También tenemos la tabla que vimos anteriormente para determinar la longitud de los cables por los tramos. La tabla de la cantidad de cable completada con las medidas del tramo TG-A. Faltaría completarlo haciendo la sumatoria de los demás tramos. Y el punto 11 sería la elección de los componentes eléctricos, que es lo que vimos recientemente. Se vuelca la tabla, en este caso tenemos los elementos del dormitorio 1. Deberíamos hacer otra tabla para el dormitorio 2, el baño, etcétera, etcétera, etcétera.